Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, empieza diciéndonos que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y ahí nos muestra, ¿no?, qué hace el Evangelio cuando llega a una persona, ¿verdad? Capítulo 1. También nos muestra en el capítulo 1 quienes necesitan de este poder de Dios transformador. ¿Quiénes? Toda la humanidad. Todos estamos bajo condenación. Gracias. ¿Verdad? Dice que todos estamos condenados. No hay justo ni a un uno. Tanto inmorales, moralistas y religiosos. ¿Recuerdan? Hasta el capítulo 3, versículo 21. Del capítulo 23, versículo 3, capítulo 3, versículo 21 en adelante, nos habla de la solución que Dios ofrece, ¿no?, al pecador que está condenado, separado de Dios. Sea un religioso que cumpla con todos los sacramentos y reglamentos, leyes y normas de su religión, o sea un moralista que moralmente sea intachable, ¿no?, que sea honesto, que sea fiel, que sea responsable. Esas cosas están bien, pero no para ir al cielo. La salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Exactamente. Entramos entonces donde nos dice que Dios ha provisto una solución al problema del hombre pecador, enviando a su Hijo a morir en lugar del pecador, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, hermano, cuando Cristo viene a ofrecer la salvación al hombre pecador, al injusto, ¿no?, al que está perdido, condenado a una perdición eterna, ofrece diciendo: el que cree en Cristo puede ser declarado justo. ¿Recuerdan? Entramos al tema de la justificación. Para ser justificado un injusto culpable como yo, pecador, tengo que creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Aceptar que Jesucristo es Dios, que tomó un cuerpo para poder ocupar mi lugar en la cruz y que Él murió en mi lugar, y yo acepto lo que Él hizo a mi favor. Le creo a Dios y Dios me declara como el juez justo, me declara ya no culpable, sino sin culpa, pero porque me ve en Cristo, porque yo he creído en Cristo. Eso es la justificación. ¿Sí? Repasamos hasta ahí. Romanos nos presenta el Evangelio de Dios, diciéndonos que todos estamos separados de Dios, somos pecadores, condenados a una perdición eterna. Sea un religioso, un moralista o inmoral, ¿no? Por supuesto, pecador, impío. Pero que Dios ha provisto una solución en Cristo, y ahí viene la justificación. Yo puedo ser declarado justo creyendo en Cristo, ¿está bien? Y Dios, como es el juez justo, me ve a mí en el juicio y me declara justo, porque me ve en Cristo. Y empezamos, hermano, a mirar el capítulo 6, ya hace 2 domingos atrás, donde encontramos el siguiente aspecto de la salvación. La justificación es como una base de la santificación. ¿En qué consiste la santificación? Eso es lo que estamos estudiando estos domingos, en el capítulo 6. ¿No ve? Pero para ubicarnos un poquito más, decirles que Romanos capítulo 5, en el versículo 12 hasta el final, a ver, miremos, Romanos 5, verso 12 hasta el 21, encontramos como una ilustración, como un cuadro bien graficado de cómo Dios ahora ve a la humanidad. Cómo Dios ve a la humanidad ahora que vino Cristo para salvarnos, para justificarnos. ¿Cómo ve a la humanidad? Hay 2 cabezas federativas. Dios nos ve corporativamente en una de estas familias, del cual un personaje es la cabeza. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Un hombre que se llamó Adán. Pues está todo ahí, ¿no? También dice que vino otro hombre para sacarnos de esa familia y formar otra familia, y ese es versículo, bueno, todo, ¿no? Pero vamos a pasar al 15. Pero el don
haciendo referencia a Cristo, el don, el regalo. El don no fue como la transgresión de Adán. Y dice más adelante, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. El don es Cristo, el que pecó es Adán. Más adelante, bueno, en el mismo versículo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Quién lo cometió? ¿Quién? Adán. Pero el don, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién es el don? Cristo. ¿Ya? Seguimos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue ese? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, pero está ahí, escrito. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, aquí yo lo ilustré, ¿recuerdan? Aquí Adán, acá Cristo. Dios nos ve a todos los que nacemos en esta vida, a todo ser humano, en Adán. Todos nacemos en Adán. Tanto los inmorales como los moralistas o los religiosos, de lo que hablamos en los capítulos 1, 2 y 3, ¿no ves? Pero cuando capítulo 3, capítulo 4, la justificación, el que cree en Cristo, sale espiritualmente de Adán, de la familia de Adán, y viene a estar injertado en la familia de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. ¿Sí? Así termina el capítulo 5, mostrándonos que tú y yo formamos parte de cualquier grupo federativo, de cualquier familia, colectivamente. ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? ¿Recuerdan eso? A principios de este mes miramos. Ahora el desafío es, ¿en qué grupo espiritualmente yo estoy? ¿Con qué grupo estoy identificado? ¿Con los que están en Adán? ¿Soy un religioso? ¿Soy un moralista inclusive? ¿No? No creo impío, inmoral, pecador, no creo. Pero religioso de repente. Tal vez no he nacido de nuevo creyendo en Cristo para estar insertado en Cristo. Pero solamente usted y el Señor lo saben, ¿no es? Según su experiencia de vida cristiana. Entonces el capítulo 6 empieza a mostrarnos de que en Cristo, allá, ¿no es cierto? Ya pues es otra vida, nacemos de nuevo a una nueva vida, ¿no es cierto? Y la vivimos, ¿recuerdan? En primer lugar, tomando en cuenta nuestra posición. Tenemos que saber tres cosas. Así empieza el capítulo 6. ¿Recuerdan? Tenemos que saber que por la fe en Cristo, al ser justificado, hemos sido, versículo 3 al 5, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Número 1. Número 2, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Número 2, por mi posición en Cristo soy crucificado en Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo, como estoy identificado con Cristo, he muerto en Cristo cuando Él estuvo en la cruz. Esto es algo asombroso porque Dios, hermano, me ha colocado en su Hijo. Y el castigo que yo merecía, lo sufrió su Hijo en mi lugar. Yo estaba en Cristo cuando Él estaba en la cruz. Aunque Él ocupó ese lugar hace más de 2000 años, ¿no es? Atrás. Pero Dios ya sabía que yo iba a aceptar ese sacrificio. Que yo iba a creer en Él. Y por eso Él me eligió para salvación. Porque Él sabía que yo le iba a decir sí un día. Igual que usted. Por eso debemos saber esto. Versículo 6. Que nuestro viejo hombre, nuestra antigua vida, nuestro viejo yo, fue crucificado juntamente con Él. Y número 3, en mi posición en Cristo, debo saber, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, que dice, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Entonces, nosotros también debemos saber de que en Cristo también hemos resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Hermanos, si no sabemos esto, va a ser difícil que vivamos una vida cristiana que le agrade a Dios. Yo debo saber, hermano, que he nacido de nuevo, que he sido insertado en Cristo,
que he muerto a mi antigua vida cuando he creído en Él, que he resucitado a una nueva vida para vivir para Dios ahora. Si yo no sé eso, va a ser difícil que vivamos una vida que realmente le agrade a Dios y le traiga honra y gloria a su nombre. Porque para eso nos salvó, para reflejar su gloria. ¿Me entiende? También, hermano, hemos visto de que necesito también yo, aparte de saber mi posición, debo vivir mi posición. Eso es lo último que vimos. El que sabe de su posición en Cristo debe vivirla. Fue lo último que vimos, versículo 11, 12 hasta el 14. ¿Recuerdan? A ver, el que sabe que está en Cristo, entonces, y que está insertado en Él, que ha muerto con Él y resucitado con Él a una nueva vida, se ve muerto al pecado, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ya? Así debemos considerarnos, así debemos vernos, muertos. Número 2, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay una lucha. El que sabe de su posición en Cristo también reconoce esa lucha espiritual contra el pecado. ¿Ya? Porque aunque estamos en Cristo y somos salvos, justificados, aún tenemos lucha contra el pecado. Porque estamos en este cuerpo de pecado, en esta carne. Así que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Y número 3, entonces el que sabe que está en Cristo tiene que vivir esa posición, no presentando sus miembros al pecado, versículo 13. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino contrariamente presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, a ver, ojos, manos, boca, pies, etcétera, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora, hermanos, esta boca que antes era usada, ¿no?, para la iniquidad, para blasfemar, para hablar palabras inconvenientes, ahora deben ser usadas para alabar a Dios, ¿no?, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para bendecir, para predicar su palabra, ¿me entienden? Y estas manos igual, que de repente fueron muy dañinas, ¿no?, cuando estaba en Adán, ahora en Cristo debo presentar estas manos para servir a Dios en lo que haga. Y aquí, recuerdan, dijimos, tenemos que presentarnos a Dios cada mañana, cada día, en una oración donde presentemos nuestros miembros para justicia. Y yo más o menos les di una idea de oración, ¿no? Decirle al Señor, Señor, toma mi mente y lo que pienso, ¿qué más? Toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que escucho, toma mis labios y lo que digo, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy, ¿no? Porque estos pies nos llevan a otros lugares donde no es adecuado, ¿no? Donde va a ser fácil que pequemos, ¿no ven? Y así, toma mi corazón y todas sus emociones, sus sentimientos, porque el corazón es engañoso, ¿no es verdad? Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, nuestros miembros, presentemos a Dios, hermanos, para que Él los use para su gloria. ¿Se entiende? Y ahora vamos a entrar a un tema que nos va a poner a pensar mucho en este tema de la importancia, hermanos, de que esto sea realmente serio en nuestra mente. Y vamos a hablar de que ahora nosotros tenemos un nuevo amo. Un nuevo amo. Si yo hago esto, de pasar de Adán a Cristo, ¿sí?, del pecado, de la esclavitud del pecado, a la esclavitud en realidad, y ser siervo o esclavo de Jesucristo. Y esto tiene que ver, hermano, ya con la vida práctica de la santidad. Dios nos apartó para Él, y eso es ser santo, ser apartado para Él, apartado del pecado, apartado del mal, ¿ya?
Y tenemos nosotros aquí que hacer a un lado la mundanalidad, la carnalidad y los tropiezos y ofertas y tentaciones que nos presenta el diablo, para que nosotros ofendamos a Dios de nuevo y no le agrademos a Él. Entonces Pablo dice, versículo 15, aquí estamos. Lo voy a leer todo el pasaje y después lo voy a explicar. Romanos 6:15, ¿está conmigo? Ok, leamos. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo otra vez dice, como en el versículo 2, ¿no? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cómo se les ocurre? Y también nos va a hablar de otro saber, de otra cosa que debemos saber. Versículo 16. ¿No sabéis acaso? No, falta que le aumente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, ¿qué dice? Sois esclavos de aquel, pues, a quien obedecéis. ¿Sí o no? Sea del pecado, si nos sometemos al pecado como nuestro amo, para muerte. Ese es el resultado, si el pecado es nuestro amo. O dice, sea a la obediencia para justicia. Entonces aquí hay un contraste entre someternos al pecado como nuestro amo, como nuestro rey, como nuestro dueño, o a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la fe. Y esto tiene que ver, hermanos, con la nueva vida. La obediencia contrariamente ya al pecado que mora en mí. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, acá no, en Adán éramos esclavos del pecado, ¿sí? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza del evangelio, a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado de aquí de Adán, viniste a ser, ¿qué dice? Siervo de la justicia. Ya no siervo del pecado, esclavo del pecado, pero siervo de la justicia. ¿Qué le parece? 19. Hablo como humano. Bueno, aquí recuerden que Pablo está escribiendo en un contexto donde la esclavitud era algo normal. Era un estilo de vida. ¿Sí? Habían muchos esclavos en ese tiempo. E inclusive como las papas, las zanahorias, ¿sí? Había un mercado de esclavos donde los hacendados iban a comprar, pagaban un precio por cierto esclavo para sus tierras, ¿no? Para que les sirva, ¿no? Para su trabajador. Entonces él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, escuchen, eso es la obediencia. Para la santificación, presentad, dice, vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, acá, eras libre, ¿no? Acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais saber de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿no? De lo que antes hacías. Porque el fin de ellas era ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora en Cristo, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, subraye, ese es el fruto de la obediencia, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Por qué? Y este es el versículo, hermano, clave, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que paga el pecado. Ese amo, ese rey que antes me esclavizaba, paga la muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios, ahora que soy esclavo de Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ese es el pasaje, hermano, donde Pablo va a ilustrar la santificación. ¿De qué se trata la santificación? ¿De qué se trata vivir una vida de santidad? ¿De qué se trata ser santo? ¿Has escuchado eso? Pablo cuando escribe dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en tal lugar, ¿no es?
a los santos y fieles en Corinto, a los santos y fieles en Éfeso, ¿recuerdan? El apóstol Pablo, hermano, está hablando de esta verdad. El que está en Cristo, el que salió de Adán y está en Cristo, dejó la esclavitud del pecado para hacerse esclavo o siervo de la obediencia a Cristo, que es la santificación. Están mirando con cara de yo no fui. Esos ojos así como huevos fritos, dicen, ¿no? Explico, hermano, explico. Sucede que todo ser humano en realidad anhela la libertad, ¿no? Tiene en lo más profundo de su ser esa idea de libertad y la apreciamos mucho, ¿sí o no? Basta nomás con, si usted examina la letra de los himnos nacionales, los himnos departamentales, ¿no? A ver el himno de Cochabamba. Después de Brilla el Sol, ¿qué sigue? Libertad del Tunal y en la cumbre. Libertad es el anhelo de todos los pueblos, hermano. Y este himno es tan precioso porque aquí nació el grito libertario de América Latina. ¿Sabían eso? En Cochabamba. En Cochabamba nació el primer grito libertario de América Latina. Bueno, eso es historia, ¿no? Pero por eso dice nuestro himno, Cochalo: libertad del Tunal y en la cumbre, ya su solio por siempre. Dijo, ¿qué? Las cadenas de vil servidumbre, ¿qué? Cochabamba esforzada rompió de esos. Bueno. ¿Y el himno nacional qué dice? Bolivianos el hado propicio, coronó nuestro voto y anhelo. ¿Qué más? Es ya libre, al fin. ¿Y nuestro coro cómo termina? Eso. Morir antes que esclavos vivir sin morir antes, morir. 3 veces. Hermano, este anhelo colectivo de una nación no es más que la expresión individual de toda persona que quiere ser libre, a tal punto que inclusive libre de Dios. Así es el corazón del hombre, hermano. El Señor Jesús lo dijo en una parábola. No sé si recuerdan esa parábola de los talentos. Lucas 19, de las minas, ¿no? Lucas 19, versículo 14. Ni siquiera queremos que Dios sea nuestro amo, nuestro rey, el que nos mande. A mí nadie me manda. Es el corazón del hombre, ¿sí o no? No queremos, hermano. Ahorita la moda es, no, ya yo no tengo amo, dicen, ¿no? No tengo patrón. Yo soy mi propio jefe, dicen algunos, ¿no? Que abren su propia empresa, su propio negocio, ¿no? No quieren tener a alguien sobre ellos. Es algo innato en el ser humano. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar la realidad. Pablo nos muestra de que todos nosotros, de alguna u otra manera, somos esclavos de algo o de alguien. Aunque usted diga que no. Y Pablo va a usar este ejemplo de la esclavitud, del siervo o del esclavo, para enseñarnos lo que es la santificación. La vida santa, hermanos, la santificación de nuestras vidas cristianas, tiene que ver con dejar de ser esclavo de un lado para venir a ser los esclavos del otro lado. ¿Me entienden? Habiendo sido libres del pecado, vinimos a ser esclavos, dice, de la justicia de Cristo. ¿Entiende, hermano? Eso es santificación. Eso es vida santa. Ya no obedecer al pecado, porque ya no es mi amo. El pecado no se enseñoreará más de mí. Pero aquí soy esclavo del mejor amo que puede existir en el mundo entero, en el universo, hermano. El mejor amo, Cristo Jesús. ¿No les parece maravilloso, hermano? ¿Ah? ¿De quién quisiera ser esclavo usted? Pablo dice, hermano, en toda su carta cuando empieza, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
¿Han mirado cómo empieza sus epístolas, Pablo? Él se identifica, la palabra siervo ahí, la palabra doulos se escribe, ¿no? En el griego. Esa palabra se traduce en castellano esclavo. Pablo se consideraba esclavo de Cristo. Porque lo conocía, hermano. Sabía qué tipo de amo es Jesucristo. Para que entendamos un poquito la idea, hermano. En ese tiempo cultural, como le dije, había mercado de esclavos. Y claro, los hacendados iban y compraban sus esclavos. No era como una herramienta de trabajo, digamos, ¿no? Para su chasco, para cuidar sus tierras. En fin. Y sucede que el que era comprado obligadamente tenía que ir y cumplir con todo lo que el amo le decía. Te vas a levantar a las 6, hasta las 7 tenés para esto, y todo el ganado ya ordeñado hasta tal. ¿No? ¿Sí o no? Esos son los amos. O sea, nosotros en nuestro contexto le llamamos patrón. Esos son los patrones. Ya, Juanito, vení, vas a hacer esto. Vaya, tráigame esto, cómpreme. O sea, ese es el amo. ¿Ya? El empleador le llamaríamos ahora, ¿no es? El patrón, el señor. Y el esclavo tenía que sí, señor, nada más. Sí, señor, no, señor, nada más era. ¿Entiende, hermano? Pero había otra clase de esclavo. El siervo que voluntariamente se ofrecía a un hacendado diciéndole: yo quiero servirte. Y solamente por pan y cobijo, hermano. La gente en ese tiempo culturalmente se ofrecía como esclavo. Y el amo que quería tener, ¿no es cierto?, bajo su techo a cierto personaje, ese personaje que era recibido, hermano, le servía a ese amo no porque pagó un precio, lo obligó, lo trajo del mercado, sino porque voluntariamente él quería estar bajo su cobertura. ¿Y por qué? Porque conocía qué tipo de persona era ese amo, ese señor, ese patrón. Y hacían las cosas no por obligación, no por la ley, no por la norma, no por el reglamento, ¿no? A tal hora esto, aquí, allá vas a hacer. No. Él lo hacía por amor. Y ese tipo de esclavo, ese tipo de siervos, es lo que debemos ser, hermanos, para nuestro amo y Señor Jesucristo. Conociendo quién es ese gran Señor que pagó un alto precio en la cruz por mí. Hermano, eso pienso que es la más grande inspiración y motivación para servir al Señor. No porque me diga el mandamiento ahí, vas a hacer esto, vas a dar esto, ¿no? A tal hora esto. No, sino por amor. Porque yo sé cuánto le costó que yo le pertenezca ahora. ¿Me entiende? Esa debe ser la más grande motivación para ser santo, hermano. Para vivir para Él solamente y servirle solo a Él. Y ya no al pecado. ¿Entiende? Ese es el tema, hermano. Y eso es lo que significa santificación. Estar apartado honestamente para Cristo y vivir solo para Él. Servirle solo a Él. Y no porque me lo mande y me lo obligue por la ley y a la letra muerta y llega a las 6 en punto y ni un minuto más ni un minuto menos. Ya nomás sea media el trabajo que se quede, ¿qué me importa? Tengo hasta las 6. Así dice el reglamento. No. A Dios, hermano, le servimos, pasa a las 6 y cuando acuerdo son las 8, las 9 y sigo sirviéndole. Pero no por obligación, sino porque yo siento gratitud en mi corazón y amor para ese Señor que lo dio todo por mí. Y quiero servirle y agradarle siempre. ¿Me entiende, hermano? Eso es vida santa. Apartado del pecado, consagrado netamente para Dios, para Cristo. Y el ejemplo de la esclavitud es la ilustración. Y hay otro ejemplo que Pablo va a usar en el capítulo 7. Y este es más hermoso, más lindo. Porque es el ejemplo del matrimonio. Si quiere, vaya leyéndolo para el otro domingo. Qué lindo cuadro, hermano. Eso sí que es maravilloso. Porque yo soy esposo.
Y usted también, como varón de repente, ¿no? Y el que es soltero lo va a hacer. Y la esposa también. Y vamos a ver de qué se trata esto. Pero la ilustración más hermosa de la vida santa es el matrimonio. Estar netamente apartado para esa persona. Y servirle solo a esa persona. No porque me lo mandan, sino, volvemos al mismo tema, por el amor y la gratitud que tengo a Dios por tan grande bendición. ¿Sí? Vaya repasándolo, vaya leyéndolo, que ese va a ser el cuadro de ilustración de la santificación para el próximo domingo. Pero en conclusión, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí en este cuadro de la esclavitud como la lección de la santificación? Que nosotros servimos a Dios, hermano, nuestro nuevo amo, por amor y gratitud, no por obligación, y no porque la ley me lo dice y me lo manda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío para esta mañana? ¿Cuál es tu nuevo amo? ¿Cuál es tu relación con este nuevo amo? ¿Verdaderamente Jesucristo es tu nuevo amo y Señor? ¿O aún sigues siendo gobernado por el pecado? ¿Has cambiado de amo? Dios quiera que sí, y que realmente esa esclavitud voluntaria de amor y gratitud se vea reflejado en tu vida diaria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este cuadro hermoso de la esclavitud para ilustrar lo